Bien, el ejercicio planteado consiste en dimensionar un sifón para atravesar un camino, ¿m? Donde el caudal de diseño es de 0,54 metros cúbicos por segundo, el índice de rugosidad de Manning es de 0,033, que corresponde a un canal de tierra, la pendiente de fondo del canal es de 0,3 por mil, el ancho basal de 1,4 metros, el talud es de 0,5 en la horizontal, es a 1 la vertical, la longitud del sifón es de 14 metros en total, el nivel normal de aguas máximas, que está aquí, es de 100,9 metros sobre el nivel del mar, y se nos dice que tenemos una diferencia entre el nivel del eje hidráulico a la entrada del sifón y a la salida del sifón disponible de 0,3 metros. O sea, si denominamos H1 la altura de aguas arriba, la profundidad de agua, Z1 la elevación del sello del canal aguas arriba, H2 la altura de aguas abajo y Z2 la altura el nivel del sello del canal a la salida del sifón, tenemos que la diferencia entre estos dos términos tiene que dar aproximadamente o en realidad menor o igual a 30 centímetros. Bien, el balance de energía entre 1 y 2 nos dice que Bernoulli en 1 tiene que ser igual a Bernoulli en 2 más las pérdidas de carga totales que se tengan producto de esta singularidad que es el sifón, donde el Bernoulli 1 sería igual a Z1 más H1 más la carga de velocidad 1, y Bernoulli 2 sería igual a Z2 más H2 más la carga de velocidad en 2 más las pérdidas singulares y regulares. Pero como la sección del canal aguas arriba del sifón es la misma que aguas abajo del sifón, la velocidad va a ser la misma. Por lo tanto, este término se anula con este. Las cargas de velocidades son iguales. Ajá. Si este término lo pasamos a la izquierda, esto es la pérdida de carga disponible que tenemos para este sifón, que son los 30 centímetros. Por lo tanto, el objetivo de este ejercicio es dimensionar el diámetro del sifón de manera que las pérdidas de carga totales sean del orden de 30 centímetros o menores, ya que esa es la disponibilidad de pérdida de carga que tenemos. Entonces dijimos que las pérdidas de carga totales tenían que ser menor o igual a los 30 centímetros que disponemos de diferencia entre el eje hidráulico a la entrada y a la salida. Las pérdidas de carga totales son igual a las pérdidas de carga regulares más las pérdidas de carga singulares. Las pérdidas de carga regulares se deben a la fricción a lo largo de la tubería, mientras que las pérdidas de carga singulares corresponden a aquellas pérdidas que se dan en ciertas singularidades a lo largo del sifón, como lo son las transiciones de entrada y salida y los codos. Veamos, las pérdidas de carga regulares son iguales al factor de fricción por la longitud de la tubería dividido por su diámetro por la carga de velocidad. La longitud de la tubería la tenemos de 14 metros, el diámetro
es nuestra variable de diseño. La velocidad la podemos calcular adoptando una velocidad determinada para el sifón. Mientras que el factor de fricción depende o es una función de el coeficiente de rugosidad de la tubería y del grado de turbulencia que se dé dentro de la tubería, que está representado por el Reynolds, donde a su vez el Reynolds es igual a velocidad por el diámetro dividido por la viscosidad cinemática del agua. El KS o rugosidad de la pared para el hormigón, que en este caso el material de la tubería, es de 2 milímetros. La viscosidad cinemática del agua es de 1 por 10 elevado a menos 6 metros cuadrados por segundo. La velocidad que se da dentro de la tubería normalmente se diseña del orden de 1,5 metros por segundo. Eso nos va a permitir tener una velocidad aceptable para mantener el transporte de sedimentos dentro de la tubería y evitar que el sifón se obstruya y se embanque. Entonces, aplicando la definición de caudal, caudal es igual a velocidad por área. Pero el área de una circunferencia está dada por pi por r al cuadrado, pero si lo expresamos en función del diámetro, quedaría por pi por d cuadrado, d al cuadrado dividido por 4. Entonces, el caudal esto es igual a 67,7 centímetros. Pero como tenemos que ocupar un diámetro nominal que esté disponible en el mercado, lo vamos a aproximar a 70 centímetros. Entonces, para estos 70 centímetros vamos a tener que calcular la velocidad. Coma 4 metros por segundo. Bajó un poco la velocidad, pero sigue dentro del rango. Entonces ahora estaríamos en condiciones de calcular las pérdidas regulares porque tenemos la velocidad, pero solamente nos estaría faltando el factor de fricción, que dijimos que depende del coeficiente de rugosidad y el Reynolds. Entonces calculemos el Reynolds. Bien, el Reynolds se define por la velocidad por el diámetro de la tubería dividido por la viscosidad cinemática. La velocidad es 1,4, el diámetro 0,7 y la viscosidad 1 por 10 elevado a menos 6, lo que nos da un valor de por 10 elevado a 6. La rugosidad relativa
es igual a 0,002 metros, o sea 2 milímetros, dividido el diámetro de la tubería, que son 70 centímetros. Y eso nos da 0,003. Con estos dos valores, el Reynolds y la rugosidad relativa, podemos consultar el ábaco de Moody. El Reynolds es de 1 por 10 elevado a 6, el cual se busca en el eje de las abscisas. La rugosidad relativa es de 0,003, el cual se busca en el eje secundario de las ordenadas, aquí, y llegamos, como la rugosidad relativa está entre 0,0, entre la curva de 0,02 y 0,004, podemos aproximar una curva intermedia que nos daría para este nivel de Reynolds un coeficiente de fricción de 0,026, que podría aproximarse al orden de 0,03. Luego, las pérdidas regulares serían igual a el factor de fricción por la longitud de la tubería dividido el diámetro de la tubería por la carga de velocidad de la tubería. Eso daría 6 centímetros. Por otra parte, las pérdidas singulares estarán dadas por las pérdidas de entrada del sifón, las pérdidas de los codos y las pérdidas de salida. Las pérdidas de entrada estarían dadas por 0,4 veces la diferencia en la carga de velocidad. Las pérdidas en los codos, como son dos codos, estaría dada por 2 veces 0,6 veces la carga de velocidad, donde 0,6 es el factor de pérdida de carga singular en un codo de 90 grados. Las pérdidas a la salida estarían dadas por la fórmula de Borda, que dice que la diferencia de velocidades entre la salida y la tubería elevado al cuadrado dividido por 2G nos entrega la pérdida de carga singular en la salida. La velocidad en el canal, la salida es de 0,325, en la tubería 1,4.
Por lo tanto, las pérdidas de carga singulares serían de la sumatoria de estos tres, 21,7 centímetros. Si a eso le sumamos las pérdidas de carga regulares, obtendríamos las pérdidas de carga totales igual a 26,7 centímetros, cuyo valor es menor a los 30 centímetros que teníamos como disponibilidad de pérdida de carga. Por lo tanto, el diámetro de 70 centímetros es adecuado para este sifón. En el caso de que en este cálculo no hubiésemos obtenido una pérdida de carga menor a 30 centímetros, si hubiese sido mayor o si hubiese sido muy baja, podría escogerse otro diámetro de tubería, por ejemplo 80 centímetros, y probar qué pasa con las pérdidas de carga. Concluyendo como resultado, para un sifón de diámetro 700 milímetros se obtienen 26,7 centímetros de pérdida de carga. Aplicando el factor de seguridad de 1,1 sobre las pérdidas de carga, se obtienen finalmente 29,37 centímetros, con lo cual el desnivel entre el radial de entrada y el de salida del sifón puede aproximarse a 30 centímetros, lo cual daría aún más seguridad al sistema.